Muy buen día. ¿Cómo les va? Bueno, un día especial. Un día especial para mí. Hoy, bueno, muy contento de poder compartir nuevamente un pasaje que es una conclusión del libro. Va a haber otra conclusión. La otra semana, cuando empecemos a ver el capítulo 13 de la Carta a los Hebreos, va a haber otra conclusión. La conclusión de la semana que viene, ¿sí? O del capítulo 13, en realidad, tiene que ver con el pacto eterno. La conclusión que vamos a ver hoy en la carta, en el capítulo 12, la última parte del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, tiene que ver con un reino inconmovible, ¿no? Diga reino inconmovible. Reino inconmovible. El reino al que fuimos llamados a participar. Contextualizar un poquito la escritura. Cuando hablamos de reino es muy popular dentro de la iglesia, ¿no? Sin embargo, no entiendo. ¿Está saliendo? Sí. Sí. Yo creo que salió la promoción de Pino Burger también. Vamos todavía. Avenger 109. Bueno. Decíamos, Hebreos, carta a los Hebreos. ¿Qué me pueden decir? Cortito, a ver. Cortito. Crin, crin. Tan cortito no, por favor. Una carta de exhortación. Una carta de exhortación. Bueno, el texto lo vamos a ver, el verso 22 del capítulo 13, la semana que viene, seguramente, si llegamos ahí, avanzando en el texto. Recuerden que estamos estudiando Hebreos de manera casi expositiva no nos daría el tiempo. Ya llevamos como 4 meses estudiando la carta, capaz que más. Miguel, silencia eso. Estamos acá, hermanos, por los que nos están siguiendo por línea, por el Facebook mío. Estamos compartiendo con los hermanos en el aula ICB. Somos un puñadito chiquito de hermanos hoy, esta mañana, pero con muchas ganas de estudiar la escritura. Vamos a estar un tiempo en oración, ¿sí? ¿Quiénes van a orar? ¿Alguien más? Bien, por favor. Padre Santo, gracias, Papá, por este día. Gracias por este momento, Señor, de eternidad, Papito querido, que podemos pasar con nuestros hermanos hoy, Papá, acá, con tu presencia, Papito querido, que siempre nos habla, que siempre nos alienta, Padre Santo, nos corrige y nos instruye, Papito querido. Nos entregamos a vos en mente, en cuerpo, Padre Santo. Queremos conocerte más, Papito querido. Queremos entender más, Señor. Sí. Gracias porque vos nos llamaste amigos, Papito querido. Gracias porque vos nos hablas de tus planes, Padre Santo. Gracias porque vos tenés confianza en lo que querés hacer en este mundo. La tenés en nosotros, Papito querido. Nos entregamos a vos, Papá, para ser transformados a tu mente, Cristo. Toda gloria, toda honra sea a vos, Papá. Vos sos merecedor de nuestro tiempo, vos sos merecedor de nuestra alabanza, de nuestro esfuerzo, Papito querido. Gracias, Señor, gracias, Papá. Gracias porque no hay mejor inversión que invertir la vida en vos, Papito querido. Gracias porque por medio tuyo somos eternos, Papá. Somos trascendentes, Papito querido. Gracias porque en vos, Papá, somos libres verdaderamente, Papá. A vos nos rendimos, Señor. Sos grande, Papito querido. Vos sos grande, Papá. Sí, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por cada persona que ha despertado por medio de la fe a la dimensión de tu presencia, Señor, en cada vida. Gracias, Señor, porque el propósito de la fe es que habite Cristo en nuestros corazones, Señor, y ahora en el nombre de Jesús, nosotros reconocemos tu presencia en nosotros, tu naturaleza en nosotros,
impartiéndonos la vida del Espíritu, Señor, impartiéndonos la posibilidad de un entendimiento de tu palabra, Padre. Yo te ruego que tu palabra, Señor, sea recibida con alegría en nuestros corazones, Señor. Recibimos tu palabra con alegría en nuestros corazones y te damos gracias por ello. Tu palabra que enviaste desde el principio para nosotros y la trazaste, Señor, para anidar en nosotros, vivir en nosotros, Señor. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y dije que era un día especial para mí, pero no dije para qué, no solo porque hoy ¿Por qué? tenemos... ¿Por qué? No dije por qué, dije para. Bueno, no dije por qué. Hoy cumplimos con mi esposa 28 años de casados. Toda una vida. Tenía 22 años cuando nos casamos, ella tenía 23, ¿sí? Una cosa así, 23, por ahí. Y nos conocemos desde que tenemos 16 años, así que toda una vida que compartimos juntos, 34 años de novio. Y bueno, un día como hoy, hace 28 años, 21 de marzo del 93, nos casamos ahí en la ciudad de Santa Fe. Así que te bendigo, vida, si me estás siguiendo ahora, si nos estás siguiendo, te bendigo. Bueno, saludo a los hermanos que nos ven. Gloria, ¿cómo estás? Bien. Hebreos capítulo 12, verso 25. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Capítulo 12. ¿Qué estuvimos viendo? De entrada, la carrera, los montes. Bien. Los dos montes. Empieza en el verso 1, que vimos antes, con la carrera cristiana. Sigue en el verso 3 en adelante, 4, hablando de la disciplina y del trato de Dios como a hijos, ¿sí? Algunas cosas que suceden en nuestra vida que nosotros le damos por ahí mala lectura. Oh, Dios me abandonó. No, Dios trata tu vida como a hijo, ¿sí? Después entramos más adelante en la exhortación, siempre al pueblo hebreo. Si bien no dice la carta en ningún lugar que está destinada al pueblo hebreo, pero la matriz cultural de la carta son todas cosas que tienen que ver con la cultura hebrea, con el conocimiento, la forma de pensar y sentir del pueblo hebreo. Por eso la carta se llama la carta a los hebreos. Es escrita desde algún lugar de Italia, posiblemente desde Roma, ¿sí? Es escrita por el apóstol Pablo. El argumento más contundente lo tenemos en un documento muy antiguo de la Iglesia cristiana. Se llama P46 o Papiro 46, que está hoy en la Universidad de Michigan en Estados Unidos, donde este documento, que data del 175 al 225 después de Cristo, reúne todos los escritos del apóstol Pablo, ¿sí? Entre ellos la carta a los hebreos. Entonces ya era considerado por la iglesia primitiva que el autor era el apóstol Pablo. No dice la carta quién es el autor, pero después hay un montón de similitudes. Una, por ejemplo, son los primeros versículos del capítulo 12, cuando habla de la carrera cristiana. Un montón de similitudes, dije, con respecto a otros escritos del apóstol. Y el gran conocimiento de la cultura hebrea condice con su formación. Bien. Hebreos capítulo 12, diga la remoción. La remoción. La remoción de las cosas móviles. Es textualmente lo que dice la carta.
el pasaje, sí. Remociones quitar. Quitar. Hoy lo que vemos es un reino inconmovible. Vamos al texto, Hebreos capítulo 12, verso 25, después de hablar de los dos montes, Monte Sinaí y Monte Sión. Para repasar, por si alguno no nos estuvo viendo la semana pasada, el Monte Sión representa la ley y el Monte el Monte Sinaí representa la ley y el Monte Sión representa la gracia. El Monte Sinaí representa el antiguo pacto, el Monte Sión representa el nuevo pacto y el acceso al pacto eterno. Bien, ahora, el pueblo israelita es puesto en una encrucijada, ¿sí? Es puesto en la encrucijada de, por ejemplo, en los primeros capítulos, cuando habla de entrar en el reposo, haciendo la comparación con la historia de Israel, cuando Moisés lo saca de la tierra prometida, y de la tierra de esclavitud, y lo va a introducir a la tierra prometida, ¿no? Y durante 40 años en el desierto hagan ellos a causa de su incredulidad. Entonces le dice el autor a los hebreos, el apóstol Pablo, al pueblo hebreo, le dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el desierto y perecieron, ¿sí? Entonces, esa ilustración y la ilustración de los dos montes grafican que el pueblo hebreo estaba en una decisión, en un punto de decisión. ¿Cómo es que llegan a ese punto de decisión? ¿Por qué ese punto de decisión? Pablo le escribe a los hebreos para que haya una migración, un cambio del antiguo pacto, suelten el antiguo pacto que estaba tan fuertemente metido en su idiosincrasia, en su forma de pensar y de sentir. Alguno podrá estar pensando, alguno de nosotros podría pensar: ¿y cuál es la utilidad para nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el pueblo hebreo? Nada. Claramente, nada, mis hermanos. Perdónenme lo categórico que soy, porque hay una influencia muy grande en la iglesia evangélica que ha ingresado, que es la de un retorno a las raíces hebreas. No tenemos que retornar a las raíces hebreas, justamente tenemos que entender que hay que salir de aquellas raíces, ¿sí? Porque hubo una migración en los tiempos de un Dios de trato nacional con Israel a un Dios de trato universal con el hombre. Dios fue el Dios de Israel de una manera. Hoy el pueblo de Dios no es Israel, es la iglesia. ¿Y en qué momento sucede esa transición? Comienza a suceder desde la cruz del Calvario, pero definitivamente son removidas las cuestiones culturales hebreas con la destrucción de Jerusalén y el templo de los judíos en el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo se escribe la carta a los hebreos? Se escribe unos años antes de que suceda ese evento de destrucción de Jerusalén. Estamos aproximadamente en el año 65-66 de nuestra era. En el 66 se cree que el apóstol Pablo fue ejecutado, ¿sí? En realidad decapitado, le cortaron la cabeza. Bien, entonces tiene que ser en el último tiempo de su vida, estando preso en Roma, seguramente. Ahora, decía, ¿qué tenemos que ver nosotros con el pueblo hebreo? Nada, y hay que entenderlo, porque hubo una migración, hubo un cambio en los tiempos, hubo un nivel de revelación superior. Dios ya no se reveló como el Dios de la nación hebrea, o no se revela al mundo como el Dios de la nación hebrea, sino se revela como el Dios de las naciones, un Dios universal. Por eso Jesús, antes de ascender, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, dice. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la utilidad de la carta a los hebreos para nosotros?
Sucede que, así como los hebreos estaban apegados a su acervo cultural, a su formación cultural, a su forma de pensar, sentir y hacer, que habían adquirido por el antiguo pacto, ¿sí? Por su fuerte identificación nacional y su fuerte separación del resto de las naciones, así nosotros podemos cargar un bagaje cultural que nos impide desarrollarnos en la mentalidad del nuevo pacto en el que entramos. No nos corresponde tampoco. Esa carga cultural. Tendríamos que saber despojarnos. Hoy se usa una palabra que es deconstruirse. Tendríamos que saber despojarnos de aquello. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder apreciar la mentalidad del nuevo pacto. El nuevo pacto y el reino de Dios cargan una forma de pensar, una cultura propia, una forma de pensar, sentir y hacer. ¿Sí? Tengo una pregunta, porque me quedé un poco con la parte de donde... Más fuerte, Toby. No, pero está bien, está bien. Que me quedé un poco con... Que tengo una pregunta, me quedé un poco con el tema de cuando tenían que entrar a la nueva tierra prometida. Sí. ¿Eso era una metáfora de la nueva... del nuevo pacto, de la nueva dimensión esta de Cristo o no? Es una ilustración. Mira, toda la Biblia es representativa, simbólica, ¿sí? No es que no hayan sucedido, sino que los hechos que sucedieron y que están narrados en el Antiguo Testamento son representativos y simbólicos de verdades espirituales y trascendentes para nuestro hoy y ahora. No fueron escritas para hoy y ahora, pero tienen sentido para nuestro hoy y ahora. ¿Sí? Entonces eso es una figura de entrar en el reposo. Para nosotros el reposo no es el reposo del guerrero, como tiene el nombre alguna quinta, ¿no? Es el reposo del guerrero, la quinta. No es tampoco que en paz descanse, no es el reposo la muerte, sino que el reposo es entrar en la dimensión espiritual de plenitud. Eso es el reposo. ¿Ok? Y es una metáfora o figura de entrar en el nuevo pacto. Sí. ¿Cómo es que con la música también, ¿no es cierto? Antes cantamos algo y ahora cantamos cualquier cosa. Una canción muy linda de antes. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio y linaje, para anunciar las virtudes de aquel. ¿Sí? Completamente correcto. ¿Sí? Y de eso pasamos a todo un movimiento judío. Al Dios de Israel. Danzante, al Dios de Israel, exactamente. Bueno, o sea, un Dios esto que... no es inocente, hermano, esto no es inocente. No. O sea, Alguien se beneficia con esta ignorancia. Eso está pensado. Eso es totalmente intencional. Yo los invito, estoy escribiendo ahora, los invito a leer a futuro el material que se llama Epifanías, donde hay todo un capítulo destinado a ese entendimiento que entró en la iglesia evangélica, que Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí? Esto obedece a un pensamiento geopolítico, no teológico. Y se ha utilizado la Escritura para sostener un argumento que poco tiene que ver con lo espiritual, mucho tiene que ver con lo terreno, con lo terrenal. No digo que esté mal que tenga que ver con lo terrenal, ¿sí? Lo que digo es que no se puede sostener intereses particulares por torcer verdades escriturales que debieran ser eternas. Y Hebreos y el capítulo, el texto, los pocos versículos que vamos a ver hoy, es determinante para entender que Dios terminó su trato con Israel y que la iglesia es llamada por el mismo apóstol Pablo el Israel de Dios. ¿Estamos? La iglesia no es Israel.
pero hay una expresión en Gálatas, justamente a los Gálatas que se habían vuelto a la ley, al antiguo pacto, al monte Sinaí, vamos a llamarlo, a lo que representa el monte Sinaí, les escribe el apóstol Pablo el Israel de Dios, para que ellos entiendan, es la iglesia. Y bueno, habría que leerlo, habría que dedicarle todo un par de horas a la explicación de los intereses de la geopolítica para entender por qué. Pero hermano, usted quédese con el argumento bíblico, ¿sí? Hoy el pueblo de Dios se llama iglesia. Si no, el texto que vos cantabas recién, con esa voz atronante. Te puedo asegurar que la gran mayoría, un porcentaje alto de los cristianos no saben que eso está en el Nuevo Testamento, eso que yo acabo de cantar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Te puedo asegurar que no saben que está en el Nuevo Testamento. Te puedo asegurar que piensan que se refiere a Israel. No, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, es la iglesia. El apóstol Pedro lo dice en uno de sus escritos, y después dice: a vosotros que no erais pueblo, pero que habéis sido hecho pueblo de Dios, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios es la iglesia. Entiéndalo a eso. Ah, no, pero después, bueno, usted tiene una visión escatológica bastante conveniente a los intereses y poderes mundiales. Todo lo contrario a lo que debiera ser. Pero bueno. Continuamos, no tengo tiempo ahora. Lean, por favor, en Epifanías ese capítulo, para entender algunas cosas que evidencia la historia, digamos. Capítulo 12 de Hebreos, verso 25. Después, que no se queje la gente. A ver, les pido, hermanos, no se quejen por ahí de que no entramos en el texto, pero los aportes, cada aportación que haga, cada aporte que haga la gente es riqueza para lo que hacemos. Y nadie nos está corriendo. Así que, un reino inconmovible. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay 5 anuncios proféticos en el pasaje, ¿sí? 5 anuncios proféticos en el pasaje que son extraordinarios para poder entender los tiempos y la transición, para que los hebreos se animen a soltar el bagaje de antiguo pacto. Y hoy podemos decir, para que la iglesia, en el lugar en donde estemos, nos animemos a soltar las tradiciones antiguo-pactistas con las cuales nos improntaron. Digo, a lo largo y ancho del mundo, los púlpitos están llenos desproporcionadamente de pasajes del Antiguo Testamento. No hay problema con el Antiguo Testamento. Cuando lo analizamos y lo enseñamos desde la perspectiva del Nuevo Pacto. ¿Cómo sería enseñar el Antiguo Testamento desde la perspectiva del Nuevo Pacto? Poniendo a Cristo en el centro de la escena, ¿sí? Poniendo el cumplimiento de aquellos que son
figuras, sombras, bosquejos, anticipos, profecías, en el cumplimiento de todas aquellas cosas. Porque entonces eso que son ceremonias incompletas, ritos poco entendidos, símbolos temporales, que hay que buscar cosas temporales, gracias Juan, cobran sentido, ¿sí? Y Cristo es como la llave que abre los tesoros espirituales de aquello que está en el Antiguo Testamento. El problema es la desproporción que hay en la iglesia. Cuando escuchamos el 90% de las predicaciones de los púlpitos del Antiguo Pacto para sostener ritos y costumbres que nada tienen que ver con nosotros, ¿sí? Nada tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con el patrimonio cultural de una etnia llamado judíos, del cual Jesús era, ¿sí? Pero cumplió su propósito, cumplió su tiempo aquello, cumplió su tiempo. Y hubo esa migración de la que hablábamos, de un Dios nacional a un Dios universal, ¿sí? Un Dios de revelación nacional a un Dios de revelación universal. Los 5 anuncios proféticos, en el verso 25 tenemos el primero, es una advertencia absoluta: mirad que no desechéis al que habla. Pablo diciéndole al pueblo de Israel, que en el capítulo 10 de Romanos dice: yo mismo quisiera ser tomado como maldito, como anatema, con tal de que gane a algunos de mi nación, ¿sí? Tan grande era el afecto, el amor por su nación, la identificación nacional que tenía el apóstol Pablo, que él hace esa declaración. Ahora bien, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que está hablando? En el capítulo 1 de Hebreos, verso 1, tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Hebreos cuánto? 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, dale. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios, hoy, verso 2, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuchemos al Hijo. Escuchemos la voz de su obra, escuchemos la voz de su gracia, escuchemos la voz de su sangre. Acuérdense que en el pasaje de los 2 reinos, en el texto anterior dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama a Dios por justicia, la sangre de Jesús nos justifica. No desechemos al que habla, nos ha hablado por su boca, nos ha hablado por su obra, nos ha hablado por su sangre. Ahora nos habla por sus hijos, ¿sí? Hoy la voz del Hijo opera desde los hijos como plataforma de proclamación. Por eso es necesario que los hijos despierten, porque van a ser la voz, diga la voz. La voz. Y la palabra ahí, voz, nos habla, implica, nos habla como un oráculo. Nos habla como si textualmente su palabra nos estaría dando una dirección específica para nuestra vida. Hoy la palabra no solo es la palabra escrita, sino la palabra proclamada desde una plataforma de entendimiento del mundo espiritual. ¿Me sigue? Entonces, si no desechemos al que habla, la primera advertencia profética del anuncio de lo que va a venir al mundo años siguientes, 4 o 5 años después de que el apóstol Pablo escribe esto, dice, es una advertencia de no desechar al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, diga conmigo en la tierra. La tierra. Terrenalmente el pueblo de Dios era el pueblo hebreo.
¿Sí? Si no escaparon aquellos que desecharon al que les hablaba en la tierra, básicamente a Moisés, y a los que tenían el espíritu de Moisés, Josué, Caleb, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿cómo escaparán si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, desde la dimensión del espíritu? Entonces, ¿cómo escapar? Pueblo hebreo, si sus padres allá, al desechar al que les hablaba, no escaparon, o sea, ¿cómo ustedes van a escapar del que los está amonestando desde los cielos? ¿Cómo? Esto es el año 65, 66. Una amonestación superior. Ahora venía. Jesús les dijo a ellos, no quedará piedra sobre piedra, muchachos. De todo esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuándo serán estas cosas? De cierto no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es esta generación? Para la cultura actual, evangélica, esta generación lleva 2000 años. Para Jesús, en su cultura judía, una generación eran 40 años. Porque murió la generación en el desierto, ¿en cuánto tiempo demoró? 40 años. ¿Sí? Entonces, una generación eran 40 años. Jesús lo dice en el año 30, alrededor del año 30, antes de ir a la cruz. ¿Sí? En el año 70, una generación. ¿Sí? Todas estas cosas acontecieron antes que esta generación desaparezca. ¿Sí? Entonces, la remoción de las cosas removibles, las cosas portátiles, las cosas prescindibles, las cosas que están ahí como una muleta, como un andamio, como algo necesario para un tiempo, pero que después estaban destinadas a ser sacadas. Ya sucedieron. ¿Podemos decir estorbo? No, porque tuvieron su utilidad. Pero como en una obra en construcción, cuando se termina, por ejemplo, una fachada, el andamio necesita ser retirado. Sí estorba si permanece en ese lugar. Si el escombro permanece en ese lugar. Cuando llueve es mejor meterse dentro de la casa que taparse por el plano. Qué bueno. Entonces, sí, vos tenías la mano levantada. La vez pasada hablaba con un amigo y le digo, le comentábamos la frase, ¿no es cierto? El pasaje donde dice, he aquí yo vengo pronto o vengo en breve. Sí, genial. Y yo le digo, hay una palabra que se usa mucho ahora que es troll, que son estas personas que están en el internet construyendo argumentos. Y yo le digo, Dios no es troll. Dios no te va a decir algo que, loco, pasaron más de 2000 años. Y él dijo en breve, pero los tiempos de Dios, hermano, pero Dios le habló al hombre y Dios le habla al hombre en los tiempos del hombre. Sí. Juan, lo último que acabo de escribir, el título del capítulo de Epifanías que estoy escribiendo ahora es una venida consumada. Es justo sobre los últimos textos de Apocalipsis, estos que vos haces alusión. Pronto. ¿Qué ejercicio intelectual tenemos que hacer para que pronto venga a significar 2000 años? O más. Porque... ¿Qué retorcimiento de argumentos en un idioma, según el apóstol Balistreri dice, en un idioma, el idioma griego, que fue concebido para que el significado no represente, sino el significado de cada palabra sea específico de lo que se quiere decir. A diferencia del idioma hebreo que era representativo. ¿Sí? Entonces,
en un idioma que pronto era pronto. O que Señor Jesús, ven, que para ellos era futuro, nosotros todavía sigue siendo futuro para... Bueno. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que os amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Primer anuncio profético, una advertencia de no desechar al que habla. Decirle al que tenés al lado, no deseches al que habla desde los cielos. Un día, el código de la palabra, un día lo tenemos que estudiar. La palabra, el valor de la palabra dicha, el valor de la palabra dicha, de cómo se usan las palabras. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto es de dimensión espiritual. Aquellos que no tienen manejo de la dimensión espiritual le pueden llamar el peso metafísico de las palabras. Uno con las palabras va construyendo. Las palabras son algo poderosísimo porque son la expresión de un pensamiento. Y todo en el mundo físico material primero fue un pensamiento. Entonces las palabras son un canal profético en toda la dimensión de lo que esto significa. Profético, proferir, decir, ¿sí? El canal profético para traer lo que pertenece a la dimensión del espíritu al plano físico material. Todo primero fue profetizado. Mis queridos hermanos, miren, la Iglesia del Cristo vivo es de naturaleza profética. ¿Por qué? Pertenecía a la dimensión del espíritu. Era algo etéreo, algo que no era tangible. Era un pensamiento en el corazón de Dios, dado a sus ministros, ¿sí? Profetizado y manifestado hoy en lo que es. Seguimos profetizando, porque lo que es no es lo que debe ser, sino que aún lo que es será. Perdón por lo complejo para algunos que no nos siguen demasiado, pero yo veo caras de gente que entiende. Lo que es no es definitivo, es ahora. Pero lo que será lo estamos profetizando hoy. Así es con tu vida, así es con tu familia, así es con tu... Es la trascendencia en la generación. Tengo una emergencia tecnológica. Por favor, ¿puede ser? Por acá es. Es la trascendencia en las generaciones. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Profetizamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que profetizamos? Profetizamos lo que será. Gracias, todavía. Tengo un asistente acá. Bueno. El tema es que no sé si está bien conectado acá atrás. No es ahí. Acá. Bueno, pido disculpas, tenemos una situación tecnológica que resolver. Apóstol, entonces la palabra aún cosas mayores, como que no tiene fin. No tiene fin. Pero fin, cuando hablamos de fin, concepto improntado, cultural en la iglesia cristiana de todos los tiempos, en la católica romana y en la iglesia evangélica. El fin del mundo no es una expresión bíblica. Es el fin de una era. Cuando Jesús dice en Mateo 24, entonces será el fin, no está haciendo alusión al fin del mundo. Entonces, la venida de Cristo determina el fin del mundo. No,
determina el fin de una era. ¿De qué era? La era judía. Sí. Hablando del fin, ¿no es cierto? Del fin como Hollywood, porque es así como Hollywood lo presenta. Dios me llevaba a reflexionar este martes o miércoles, y la reflexión final era esta: ¿qué hacemos los eternos pensando en la muerte? Claro. ¿Qué hacemos los eternos? Vida eterna desde que conocemos a Cristo, ¿no es cierto? Podemos decir amén también. Vida eterna desde que conocemos a Cristo. ¿Qué hacemos pensando en la muerte, en el fin? Muchas veces en el mañana. Estamos hablando de cuando nos preocupamos. Cuando Dios no tan solo está con nosotros, sino que el Dios que creó los tiempos está ya en el mañana. ¿Qué hacemos? ¿Por qué nos afligen esas cosas, no es cierto? Entonces, decirle que tenés al lado: no deseches al que habla. No deseches al que habla. Tengo un problema, se me cortó el texto bíblico. Es el drama de la tecnología. El drama de la tecnología. Bueno, tengan un poquito de paciencia. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero, verso 26, ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios habló en el monte Sinaí. Sigue con el tema de la semana pasada. Dios habló en el monte Sinaí y estableció algo en la tierra. ¿Sí? Su pacto fue establecido en la tierra. ¿Sí? ¿Cuál era básicamente el pacto? Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio, repetición de la ley o segunda ley. ¿Sí? Capítulo 28. Si hicieres estas cosas, vivirás por ellas. Y si no hicieres estas cosas, estas maldiciones te seguirán. Entonces eso fue establecido. ¿Qué hizo el hombre? No fue posible seguir estas cosas. Dicen, porque por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Apóstol Pablo, Romanos capítulo 3. ¿Sí? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Entonces, Dios estableció, conmovió la tierra. Conmovió la tierra. Esa palabra dicha en el monte Sinaí conmovió la tierra. Pero una vez más, diga, habla una vez más. Y ahora conmueve no solamente la tierra. Dale. No quiero hablar mucho porque... Pero habla todo lo que quieras. Pero el drama, volviendo al tema de lo que se predica, ¿no es cierto? En el 90%, 95% de los púlpitos hoy. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 13. Dale. Tremendo. Y no como Moisés, que en el ponía, contexto exacto. Es Dale. tremendo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando les leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es gritado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así es. Totalmente. Verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿A qué hace referencia? Los cielos fueron conmovidos. Los cielos, escúchame por favor,
Los cielos fueron conmovidos. ¿Cuándo fueron conmovidos los cielos? ¿Qué significa? Que todo lo universal que gobernaba fue cambiado. ¿En qué momento? En la cruz del Calvario, con una declaración de Cristo, con una obra de Cristo. Cuando Él dice consumado es, ¿sí?, y entrega su espíritu, teletestai, todo fue pagado, todo fue transformado, todo fue cambiado, todo fue terminado, todo fue consumado, ¿sí? Los cielos fueron conmovidos. Pero ellos no veían que los cielos fueron conmovidos. ¿Por qué no veían? Que hubo un establecimiento de algo nuevo. ¿Por qué no lo veían? Porque todavía existía todo lo anterior. ¿Por qué existía toda la formación, todo el culto hebreo? Porque les quiero decir, el templo siguió estando. Es más, los apóstoles, ¿dónde iban a orar? Oraban en las casas, pero también dice que como hebreos, ellos iban a orar al templo. ¿O no? Partían el pan y celebraban la cena en las casas, en casas de familia, en Jerusalén, representando la presencia de Cristo en ellos, porque esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Escúcheme, dice sobre toda carne, no dice sobre algunos. Porque eso es lo que dice el profeta Joel. Algunos están despiertos, otros no. Pero dice sobre toda carne. Ese es el cambio de los tiempos. Ese es el cambio de los tiempos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los cielos fueron conmovidos. A ver que estoy regularizando acá esto. Bueno. Estoy abriendo la Biblia. Les devuelvo la Biblia. Tengo la Biblia abierta. Pasa, suele pasar. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, hace 15, 20 días capaz, me robaron una laptop con todos los materiales y estoy adaptándome a una netbook que me está haciendo renegar a más no dar. Y esta semana, ¿qué pasó? Teníamos de emergencia en casa otra laptop que era del Facu, y como era de emergencia, no estaba en las condiciones que tenía que estar, resulta que la terminé de romper la pantalla. Así que bueno. Bueno, y esta máquina me está haciendo renegar en este preciso instante, no quiere entregar increíble. Apóstol, ahí cuando habla del cielo, ¿a qué hace alusión?
a la dimensión del espíritu. Claro, a la dimensión del espíritu. O sea, interpretar cielo como la bóveda celeste es una atrocidad. Pertenece a una cuestión ideológica, ¿sí? Muy primitiva. Sí. Llegamos al espacio y nadie vio ningún ángel, ni lo conoció a Dios, precisamente. No, y trascenderemos, y iremos más allá, y pasarán los años, y todavía colonizaremos, no vemos las calles todavía. Así que... No, a la dimensión del espíritu. Cuando ya de Génesis 1.1, entenderlo de otra manera es para mí un no entender las llaves de la Escritura. Cuando dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no quiere entregar el archivo. Ahora apuré que... No tiene que ver con apuros, Juan. Tranquilo, en la computadora. Sí, me parece que tiene ganas de morir. Otra más. Sí. Sí. Yo seré su verdugo. Bueno, pasa. Estoy intentando que entregue su archivo, pero no lo quiere hacer. Ajá. Y el motivo es porque dice que no hay conexión. Y esto puede ser porque hayan cambiado los códigos. A ver si... Bueno, en realidad estos archivos tendrían que estar... Bueno, ahora pareciera que sí. Pareciera nada más. Señor. Bueno. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Qué son las cosas movibles? Recién estaba explicando. ¿Por qué murió Cristo? Los cielos fueron conmovidos, pero en la tierra no fue visible y evidente, porque todavía había cosas que no habían sido removidas. ¿Sí? ¿Qué cosas no habían sido removidas? Todo el bagaje hebreo no fue removido. ¿Por qué no había sido removido? Porque todavía había templo y todavía había Jerusalén. Esas cosas movibles tenían que ser removidas. ¿Cómo iban a ser removidas las cosas movibles? Para los que recibían la carta a los hebreos, era algo que iba a pasar en el futuro. Bueno, cuando Dios venga a juzgar la tierra, diga la tierra. La tierra literalmente significa el territorio. ¿Cuál era el territorio de los hebreos? La tierra prometida. El fin de la era judía, cuando Dios juzgara el territorio, la tierra, ¿sí? El territorio de los hebreos. ¿Y cómo iban a ser removidas esas cosas temporales? Bueno, no quedará piedra sobre piedra, ni de Jerusalén, solo el muro de los lamentos como testimonial de aquella época, un pedacito, hermano, de pared, unos cuantos metros de pared. Solo el muro de los lamentos y el templo de raíz.
decir también que en este tiempo de pandemia nos pasó de alguna manera? Nosotros podemos alegorizar, espiritualizar, como nosotros estamos haciendo, de decir, soltemos lo que culturalmente no pertenece al nuevo pacto. Pero estrictamente el texto se refiere a la remoción de las cosas movibles, ¿sí? La remoción de las cosas movibles. La remoción de las cosas movibles tiene que ver con esa práctica temporal de la religión judía. La forma. Totalmente. 1 Timoteo 4:7, desechá las fábulas profanas y de viejas. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Primer anuncio profético, la advertencia de no desechar al que habla. Segundo anuncio profético, la tierra y los cielos serán conmovidos. Conmovidos, temblar, sacudir profundamente. ¿Sí? ¿Para qué van a temblar y para qué van a ser sacudidos? Para que caiga lo que tiene que caer, lo que es temporal. ¿Sí? ¿Qué es lo temporal? El antiguo pacto. Verso 27, primera parte. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles. Tercer anuncio profético, la remoción de las cosas móviles. Año 70, el 6 de septiembre del año 70. Los judíos habían perdido la vieja ciudad, los romanos la habían asaltado ya. Luego de haber asaltado la vieja ciudad antes, los meses anteriores, tomaron alrededor de 500 prisioneros los romanos y los crucificaron a las afueras de Jerusalén. ¿Sí? Pasan algunos meses y asaltan un segundo muro. Cae el segundo muro y el grupo de celotes se concentran en la fortaleza La Antonia y la explanada del templo. Esa era la última fortaleza que quedaba adentro de Jerusalén a los judíos que se habían levantado contra los romanos. El resto había sido ya tomado por Tito. El 6 de septiembre, según el historiador Flavio Josefo, cuando debió haber sido la fiesta de los tabernáculos, Israel debiera estar festejando la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Suenan la trompeta, diga trompetas. Trompetas. Que no eran trompetas angelicales. ¿Vieron esos videos en el internet de las trompetas que suenan en el cielo? Sí. Y que la gente, no sé si vio esas cosas. Hermano, por Dios. Ese implante cultural, ¿de dónde lo sacamos? Diga, sonaron las trompetas. Sonaron las trompetas. O la séptima trompeta de Apocalipsis. Es igual. El que lea entienda, y si no estudia, hermano. ¿Qué quiere que le diga? O la séptima trompeta de Apocalipsis. Sonaron las trompetas. El ejército romano cargó contra los muros de la fortaleza Antonia. Cayeron los celotes. 3 días después que cayó el templo y los celotes, los romanos mataron hasta el último de los sediciosos, entre los que no había ningún cristiano. No puedo explicar por qué no había cristianos, pero todo en la historia encaja. Ahora, matan hasta el último de los rebeldes, ¿sí? 3 días después, Flavio Josefo, que era el amanuense o historiador de Tito, un judío,
que era el que contaba la historia de acuerdo a la versión oficial, ¿sí? Dice que los soldados romanos le habían prendido fuego al templo. Se habían rebelado contra Tito. Muchachos, esto no existe en la historia. Se habían rebelado contra Tito y le prendieron fuego al templo. Lo que seguramente sucede, y hay otros historiadores romanos que se animaron a escribir esto. Recuerde que, como dicen, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Bueno, Tito después fue emperador de Roma, o sea, el general que conquista Jerusalén. Entonces, hay otros historiadores romanos que dicen que Tito mandó a quemar el templo, porque uno de los propósitos era terminar con la religión judía. Y el fundamento de la religión judía era el templo. Entonces se cumple lo que dice en Apocalipsis, cuando el ángel le dice a Juan: come el libro. Y el libro era dulce a la boca y amargo en el vientre, porque Israel a partir de ese momento dejó de ser el pueblo del templo y pasó a ser el pueblo del libro. Y eso pasa justo después de la séptima trompeta. Encaja la historia con la profecía bíblica, nada más que lo que nosotros nos enseñaron que iba a pasar en el futuro, es lo que ya pasó, ¿sí? Es lo que ya pasó. Bien, tercer anuncio profético, la remoción de las cosas móviles. Y la palabra remoción es una palabra griega ahí que es metáxesis, que significa transponer, transferir. Diga transferencia. Hubo una transferencia de Israel a la iglesia, del templo judío, hebreo, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Los que han despertado, ¿sí? Hasta que la humanidad toda despierte. ¿Hasta cuándo? Hasta que la humanidad. Entonces eso significa los muertos que resucitaron cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es. También resucitaron muertos. Sí. También hubo una resurrección de muertos ahí. Despertar. También es bien, sí, se puede ver un despertar allí. Entonces, la remoción de las cosas movibles, es claro que hubo una transferencia, ¿sí? Es claro que hubo una transferencia de un trato hacia un pueblo limitado, individual, nacional, a un pueblo superior. Pero iglesia no se crea más. No, yo iglesia, pueblo selecto, escogido, sí, en un sentido sí. Pero el fin tuyo es ser la medida, el patrón, ser la matriz para la humanidad. Para que el Cristo presente nazca en las naciones. Por eso la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino es la esposa. Es la matriz. Para que el Cristo presente nazca en las naciones. Aquel Cristo que según Apocalipsis capítulo 12 ha venido para reinar. ¿Sí? Un reino de naturaleza, escúchame bien, espiritual. Y si el reino que él porta es de naturaleza espiritual, ¿qué hacemos esperando algo físico material? Sí, no, Señor. Que no seamos faltos de luz, como a la novia que se le apagó la lamparita y quedó ahí perdida. Sí, Miguel. O sea, la destrucción del templo significó la destrucción de la base de la religión. Totalmente. El fundamento de la religión. Cristo ya había... dale. En el mismo hecho
o en el mismo momento suceden que resucitan muertos a una nueva vida. No, estás mezclando los tiempos. 40 años antes sucede eso. No, sí, se rasga el velo, Ujú. se rasga el velo. Ujú. A ver, no me está cerrando la idea, me equivoqué, no me está cerrando. El cambio de aquello fue 40 años antes, Sí. La transferencia fue 40 años antes, pero ¿por qué no era visible? Porque todavía existía un culto practicado y cuyos fundamentos y estructura Era la religión. estaban en Jerusalén. Sí. Entendamos, hay cosas que la Biblia es muy clara, ¿no es cierto? De muerte a vida, de no tener luz a tener luz, de no conocer a Cristo a conocer a Cristo. Eso es resurrección. Si De hecho lo dice, capítulo 5 de Juan lo dice así. dejemos Los de- muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que estuvieran dejemos de muertos... esperar encontrar tumbas vacías. ¿Me explico? La resurrección se da en vida. Claro. De hecho, las tumbas vacías fueron temporales. Y la resurrección de la que habla la Escritura son eternas. La gente que resucitó volvió a morir. Sí. Murió la carne. Claro. Somos eternos. Claro. Puso eternidad en nuestros corazones. Claro, la muerte de Cristo fue para la eternidad, sí. Tercer anuncio profético. Primero, la advertencia de no desechar al que habla. Segundo, la tierra y los cielos serán conmovidos. Tercero, la remoción de las cosas movibles, la transferencia que hubo. Cuarto, el establecimiento de las cosas inconmovibles. Segunda parte del verso 27. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, las cosas eternas, las cosas que son el fundamento de todo, las cosas que pertenecieron al fundamento. Ese terremoto solo dejó los cimientos, esa conmoción solo dejó los cimientos. ¿Qué son los cimientos? Sí, la Escritura dice que los cimientos son Cristo. El mismo apóstol Pablo dice los cimientos son Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que el cual es Cristo Jesús. Los cimientos de la creación, ¿cuáles son? Los cimientos del fundamento espiritual, ¿cuáles son? Los cimientos de la iglesia, ¿cuáles son? En Cristo fueron Los hechas cimientos. todas las cosas. El establecimiento de las cosas inconmovibles. Yo tengo problemas con los que dicen que el reino de Dios tiene que ser establecido en la tierra. El reino de Dios ya fue establecido. Fue establecido y es desde la eternidad y eternidad. Es legal en la tierra a partir de la muerte de Cristo. ¿Sí? El reino de Dios es legal en la tierra a partir de la muerte de Cristo. Pero el reino ya fue establecido. Vos no sos un establecedor del reino. Vos en todo caso lo que podés hacer, yo en todo caso lo que puedo hacer es manifestar. Diga manifestar. Y el reino es muy sencillo, hermano. Nos han dicho, el reino es el gobierno de Dios, sí. Pero el reino es la vida de Cristo a través de nosotros. Porque Él es el rey del reino. Seamos la expresión del Cristo presente para esta generación. Eso no es tan difícil. No, pero un día Cristo sí va a venir física y materialmente. Física y materialmente, ¿qué te dice la palabra cuerpo? Que es algo físico y es algo material. Entonces la iglesia, ¿es el cuerpo o hemos de esperar otro cuerpo? No, la iglesia es el cuerpo. Entonces que vean a Cristo y todo ojo le verá. ¡Claro! ¿Cómo no lo va a ver todo ojo? Porque lo que tienen que ver es a Cristo en vos, hermano. Es a Cristo en mí, porque nosotros somos la expresión, el cuerpo. La expresión del Cristo presente para esta sociedad, para este mundo,
para nuestro hoy y ahora, para nuestra generación. Diga, nosotros somos la expresión del Cristo presente para esta generación. Y todo ojo lo ve. Aunque todavía están velados, Juan, como dice Ahí está el drama. 2 de Corintios 3. Y lo velado tiene que ser revelado. Lo velado tiene que ser revelado. Sí, ahí está la acción del Espíritu Santo sobre la palabra. Pero una palabra trazada lo más ajustado y fiel a lo que fue dado. No retorcido, intrincado para que diga tal cosa. La voluntad de Dios, yo lo entiendo así, ¿no es cierto? Desde un principio fue el hombre haciendo. Sí. El hombre haciendo, el hombre gobernando. Sí, sí. ¿No es cierto? Con la revelación de Dios. Totalmente. Sí. Entonces el reino está establecido. El reino y los está que establecido. lo están gobernando mal. El reino Somos está nosotros. establecido. Ahora, eso, entender iglesia con el significado de iglesia. Iglesia en los tiempos de Jesús significaba asamblea de gobierno. Literalmente era la asamblea de gobierno. No tengo tiempo de explicarlo ahora, pero iglesia era la asamblea de gobierno. Si vos a la iglesia le sacás el reino, por eso pensar en un reino futuro es una necedad, lo digo lo más suave que me sale. Casi digo estupidez, perdón. No le quiero faltar a algunos hermanos que sinceramente creen eso. Pero pensar en un reino futuro es una necedad. ¿Por qué? Porque la iglesia es la asamblea de gobierno. Si a la iglesia le sacás el reino, no le queda nada. El reino es la vida del rey a través de nosotros. El rey, por eso somos reyes y sacerdotes, por eso estamos en el Hijo. En el griego, como en el inglés, el verbo ser y estar era el mismo. En el castellano lo dividimos. Ser en el Hijo y estar en el Hijo es lo mismo. Nosotros somos en el Hijo y estamos en el Hijo. Por eso la expresión sencilla en Cristo sobreabunda 85 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde está el Hijo y para qué está donde está? Para A la gobierno, vista gobernar, del Padre, para gobernar. para revelar al Padre, Trono de para trono. reinar en su pueblo. Ujú. ¿Se entiende? Para redimirnos, o sea, llevarnos a Él. Entonces, oro para que el Espíritu Santo quite barreras, amplíe, empújelo. El reino de Dios no tiene límites. Y los límites son un asunto de la mente. ¿Está? Entonces, que empuje tus límites fuera de él. Y que una comprensión espiritual de las verdades de Dios te ilumine, nos encandile, nos encienda internamente. Bien. Cuarta verdad. El establecimiento de las cosas inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas inconmovibles? Cristo. Diga Cristo. Cristo. La palabra. Porque cielo y tierra pasará, mi palabra permanecerá. ¿Qué está queriendo decir? Es inconmovible. ¿Sí? ¿Qué otra cosa eterna conoce usted? Y cuando hace referencia a cielo y tierra no pasará. 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 Ajá, pasará. ¿A qué cielo hace referencia? A ser conmovidos. Pasarán es, se mudarán. Sí. No es que serán exterminados. No, pero ¿a qué cielo hace referencia? Dimensión del espíritu. Supongo yo que a las condiciones espirituales pueden ser removidas, ¿sí? Para dar lugar a lo inconmovible, a lo que no puede ser removido. ¿Qué cosas no pueden ser removidas? ¿Cuántas cosas eternas conoce usted? El Evangelio. El Evangelio eterno. La vida. La vida es eterna. ¿Eh? El amor. El amor.
Todo lo que tiene que ver con el carácter, Dios es eterno, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con su carácter no puede ser removido. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordioso. Amor. ¿Sí? En último lugar, el último anuncio profético. ¿Me decís la hora, Juan? 11:31. El último anuncio profético. Verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, diga, el reino inconmovible. El reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. A ver, Dios está a punto de llevarse puesto, de alguna manera, la cultura judía, ¿sí? Y toda la esperanza hebrea. Entonces Dios venía como fuego consumidor, en juicio. El día de Jehová del Antiguo Testamento, esto es para los que les gusta estudiar la Escritura, el día de Jehová del Antiguo Testamento es lo que los hebreos conocían como la venida del Señor. El día del Señor es la venida del Señor. Y estas cosas eran profetizadas en el Antiguo Pacto. Isaías capítulo 2, por ejemplo, habla de que vendrá sobre todo monte alto, y sobre todo collado, y sobre todo soberbio, y sobre todas las encinas de Basán, y sobre todos los cedros del Líbano, y vendrá, y vendrá, y vendrá, y vendrá, aquel día. Entonces en el capítulo 6, verso 15 de Apocalipsis, dice, porque en aquel día, ¿en qué día? El día profetizado, el día de la venida. ¿Cuál era la venida? El día del Señor, porque aquel día vendrá. Dice, y los que están, le pedirán, los que están en las cuevas, les pedirán que caigan sobre ellos y los aparte de la ira del que está sentado en el trono. Es Dios juzgando. Estoy recitando Apocalipsis capítulo 6, más o menos textual. Eso sucedió. ¿Cuándo sucedió? En el juicio de la tierra, del territorio hebreo. Literalmente se escondían en las cavernas, en las cuevas. Llevaban sus tesoros culturales a las cuevas. ¿A dónde están encontrando hoy los escritos de Israel, de los profetas de la antigüedad? Y en la cueva del Mar Muerto. Ellos se escondían en las cuevas. ¿De quiénes se escondían? De los romanos, del ejército de langostas, cuyo cabello era como cabello de mujer. Lean Apocalipsis. Por eso después del próximo libro que vamos a estudiar es Apocalipsis, que tenían corazas que brillaban, el ejército de langostas, que se le había dado poder para atormentar, pero no destruir la tierra. Bueno, capítulo aparte. De todo esto tendríamos que hablar. Entonces, esto es profecía cumplida. A partir del capítulo 6, en el 7, aparecen los 144.000. ¿Qué dice? Eso, ser literalistas para algunas cosas y espiritualizar otras es un retorcimiento que no es honesto intelectualmente. En el capítulo 7 dice que hay 144.000, ¿sí?, que son rescatados. ¿De qué nacionalidad son esos 144.000? Son de las 12 tribus. Son de las 12 tribus de Israel, son judíos. Hoy, los judíos que viven hoy, ¿se pueden identificar de qué tribu son? No. ¿En aquel tiempo se podía? Sí, eran 12.000 de cada tribu. ¿Sí? Entonces, hay que ser
honestos con la historia, y no ver lo que uno quiere ver, sino ver lo que dice. Lo que dice. Entonces, todo aquello sucedió. ¿Cuándo sucedió? En el año 70 y hasta el 73. No puedo explicar por qué hasta el 73, pero sí. Cuando dice el día de Jehová, ¿no es cierto? Importante saber entender o leer que al ser el día de Jehová deja de ser la temporada o el día de otras cosas que estaban antes. ¿Me explicó o no? Sí, bueno. El juicio sobre la nación hebrea era el fin de la era hebrea. Y terminó. ¿Y qué fue establecido? El reino inconmovible. Entonces, el reino inconmovible ya fue establecido 1000 años. Es simbólico. Es permanente. El reino inconmovible fue establecido. Es un reino eterno. Y la iglesia es parte de ese reino. ¿Sí? Entonces, si a la iglesia le sacamos el reino, ¿qué le queda? Nada. No le queda nada. Seamos la expresión de ese Cristo presente. Y bienvenido al reino inconmovible de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Sea agradecido. Una de las formas de ser agradecido, mi hermano, es definitivamente expresar el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Alguien me puede decir? Manifestar al Cristo que nos habita, el Dios en el que somos. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no es el miedo a la destrucción. ¿Sí? Estoy hablando del respeto y la honra como quien honra a un padre. Diga conmigo, tengo un padre. Tengo un padre. Es mi padre. Es más real, no tan real como, es más real, porque es trascendente, es eterno, que mi propio Padre terrenal. ¿Sí? No estoy negando a mi Padre terrenal, Él cumple un propósito. Estoy exaltando a mi Padre, al Padre de los Espíritus, que el mismo capítulo 12 lo titula así. Terminamos. 4 anuncios proféticos: no desechar al que habla, la tierra y los cielos serán conmovidos en la cruz, la remoción de las cosas movibles en el fin de la era judía, el establecimiento de las inconmovibles, el reino eterno de Cristo, el reino inconmovible, ¿sí? Y ese anuncio de ese reino. La semana que viene seguimos con el capítulo 13, ¿sí? Y ya terminando. Sí, Miguel. Cuando dice el día del Señor, no es el día sábado. No. Habría que ver si hay alguna conexión, pero no. No, el día de Jehová es un día de juicio, profetizado en todo el Antiguo Testamento. Abdías, Joel, hablando de las lunas de sangre, Abdías hablando de muchos pueblos en el Valle de la Decisión. Todos los profetas menores y los mayores, cité a Isaías en su momento también, haciendo alusión al día de Jehová, ¿sí? Que en el Nuevo Testamento, porque aparece la expresión Jehová en el Nuevo Testamento, no. Observe bien la Escritura. ¿Cuál es la expresión que aparece en lugar de Jehová en el Nuevo Testamento? Señor. Entonces, el día del Señor. El día del Señor
es ese día de juicio donde Dios venía a juzgar la tierra, el territorio de Israel. Entonces, esto de esperar el fin del mundo, esperar el juicio. ¿Cuándo Dios abandonó un sueño? ¿Por qué lo va a hacer ahora? No va a destruir más la tierra, Dios. A ver, hablando de la tierra, la destrucción de la tierra. Voy a comentar algunas cositas que no están en el estudio de hoy, pero diga casa. Casa. ¿Vos cuidás tu casa o no? A medida que se nos rompen algunas cosas hay que ir, ¿sí o no? Reparándola, bueno. Tengo que reparar una puerta ahí en mi casa. Bueno, me hizo acordar. Diga casa. Casa. 3 casas que nosotros tenemos que aprender a honrar, porque son casa de Dios. A la vez son nuestra casa. ¿Sí o no? Casa de Dios, nuestra casa. Diga, tengo que honrar mi mente. Tengo que honrar mi mente. Por eso, todo lo que entra al cuerpo, todo lo que entra a mi vida, tengo que ver qué cosas dejo entrar. Si lámpara del cuerpo son los ojos, dice Jesús, que sabía todo esto, que tenía un extraordinario conocimiento del hombre. Lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, entonces todo tu cuerpo será malo. Si tu ojo es bueno, porque si tu ojo es tinieblas, tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Y cuántas no serán las mismas tinieblas? Uf. Eso explicaba Jesús, ¿no? Porque, ¿qué tenemos que aprender a honrar? Diga, mi casa. Mi casa. La casa de Dios. La mente. 4 cosas, 4, no 3. Dije 3, 4. La mente, entonces. Segunda cosa que tenemos que aprender a honrar. Diga, honrar mi casa. Honrar mi casa. Tengo que honrar mi cuerpo. Ay, lo que le meto a mi cuerpo. Estamos en el horno. Nosotros, una bandada de gorditos tenemos. Los varones que estamos acá estamos en el horno. Padres, resistamos la exhortación. Bueno, tenemos que aprender a honrar el cuerpo. Más ejercicio físico. Más bicicleta, Juan. Más vino del bueno. ¡Ah! Más caminata. Tenemos que aprender a honrar el cuerpo, porque el cuerpo es casa. ¿Sí? Diga, tengo que aprender a honrar mi casa. Mi casa, mi familia, ¿no? Mi casa. Bueno, 5 cosas. Ahí le vamos sumando. Una más y otra más y otra más. Tengo que aprender a honrar la iglesia, pero la iglesia como asamblea de gobierno, como propósito eterno. Por favor, entiéndase eso. Tengo que aprender a honrar la tierra, porque la tierra es mi casa. Soy responsable con la tierra. Dios no va a terminar la tierra. Estamos hablando del medio ambiente. Totalmente. ¿Cómo no? A ver, es hora que la iglesia sea un agente de gobierno. ¿A dónde va a llegar el hombre si destruye su casa? Y Marte está muy lejos. Ni agua hay ahí encima. No hay nada encima, así es que cerca no pasa nada. Hermanos, el sueño de Dios dice que los cielos son los cielos de Dios y la tierra fue dada a los hombres. O sea, la creación natural fue dada para ser gobernada por el hombre. Bueno, seamos responsables con la casa. La casa. Hay muchas cosas por cambiar, por transformar en la situación en la que está hoy, pero no es posible si el hombre no despierta.
y cumple con el propósito por el que fue puesto en la tierra, que es gobernar todas las cosas. Dios te bendice. Nos estamos viendo la semana que viene. Honra tu casa. Honra tu casa, en todo el sentido de la palabra. Oramos antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te honramos, te amamos, te lo entregamos todo, Señor, nuestra vida. Y Espíritu Santo, este entendimiento que nos has dado, yo te pido, Señor, que haya en nuestros corazones la actitud de ser fieles a Él. Leales, Señor, y compañeros con aquellos que están despertando a esta verdad. Mi hermano. Bendigo la vida de mi hermano en esta mesa, en el lugar donde nos esté escuchando. Y te ruego, Señor, que tu reino pueda ser manifestado por vidas que te honran, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de los hermanos que nos estuvieron siguiendo en el Face y nos vemos la semana que viene, casi con la conclusión de Hebreos.